Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video quiero hacer referencia al libro Pruebas que Jesús es el Mesías. Y la versión electrónica del libro lo puedes descargar gratismente en nuestra página de internet. El libro básicamente consiste de 200 páginas y dentro de la página 10 a la página 92 el formato es sencillo, da una escritura del Antiguo Testamento y después da una escritura del Nuevo Testamento y hace el contraste de que lo que se predijo fue cumplido. El primer ejemplo contrasta Números 24 verso 17 con Mateo 2 versos 1 y 2. Y ese formato se sigue repitiendo una y otra vez dentro de las diferentes páginas con diferentes escrituras o versos bíblicos. Y bueno, la obra en sí, esa compilación es impresionante. Con eso dicho, algunas personas argumentarán, bueno, si es así de sencillo, entonces ¿por qué, por ejemplo, mucho judío que estudia la Biblia o que estudia el Antiguo Testamento, ¿por qué no aceptan que Jesucristo es el Mesías? Y la realidad es que hay buenas razones por las cuales ellos no los aceptan. Sin irme muy profundo, primero que todo quiero hacer referencia a Romanos 11 versos 25 al 30 y leo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el liberador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta escritura no tiene una interpretación coherente para aquellas personas que creen la falsa doctrina de que Dios en este momento está llamando a toda la humanidad para salvación y que en sí el demonio está ganando porque la gran mayoría de personas se van para el infierno y solamente un poquito de personas van a ir al cielo. Esas personas que creen esa falsa narrativa, para ellos esa escritura no tiene sentido, ya que esta escritura está afirmando que la gran mayoría de judíos a través de la historia y personas israelitas a través de la historia, la gran mayoría no están siendo llamados y por lo tanto pues no van a conocer al Dios verdadero. Solamente Dios está esperando a que cierta cantidad o número de gentiles sean llamados y acepten y se conviertan en triunfadores en el Señor. Cuando ese número se complete, entonces viene la fase donde Dios hace cumplir el verso 26 y los versos que le siguen. ¿Y cuándo es eso? Bueno, vamos a Isaías 24 y comienzo desde el verso 1. Voy a ir hasta el verso 6. He aquí el Eterno vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo como a la criada. O sea, prácticamente a todas las personas por igual les va a suceder esto. Verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Eterno ha pronunciado esta palabra. Ahora, personas leyendo estos versos dicen, sí, mire, ahí la tierra va a ser destruida. Y no voy a Apocalipsis, pero en Apocalipsis sabemos que va a haber una serie de terremotos con un terremoto final hacia el final. Brinco al verso 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los no hombres. Noten el verso bíblico. No está diciendo que la humanidad es destruida o exterminada. Es sencillamente disminuida. Durante la gran tribulación y luego durante el día del Señor, muchas personas van a perder sus vidas, pero habrán sobrevivientes. Y en un punto el Señor debe cumplir la profecía de Ezequiel 37 versos 15 al 28, donde habla de que toma el remanente de Judá y el remanente de Israel, y de acuerdo al verso 19 Él los vuelve a unir, y en el verso 22 Él hace una nación con ellos. Y de acuerdo a ese verso bíblico, desde ese momento nunca van a ser divididos más. Ellos siempre serán solo una nación.
La parte final del verso 23 dice que y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaran, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Esto le debe dar un déjà vu a las personas que están familiarizadas un poquito con el Antiguo Testamento. ¿Pero a dónde hemos escuchado eso? Jeremías, una famosa escritura que muchas personas han escuchado. En el capítulo 32, donde dice, y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente. Es muy importante que sea constante. Y continúo leyendo, para que tengan bien ellos y a sus hijos después de ellos. Es como si las bendiciones estuvieran conectadas con la obediencia hacia Dios. Y uno dice ahí, uy, pero esa película como que yo la he visto en otra parte. Y la hemos visto en varias partes. Un lugar sería Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, y el que conoce la historia sabe que incluyen los 10 mandamientos. Continúo. Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Regreso a Ezequiel 37 y bueno, de acuerdo al verso 24, Dios va a resucitar a David y los va a poner como su rey. En el verso 26 dice que Dios hará un pacto de paz con ellos, que será un pacto perpetuo, y bueno, los bendecirá y establecerá un santuario para siempre y perpetuo con ellos. El verso 27 dice que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. O sea que estas personas tienen que guardar la ley de Dios, porque ese es el requisito que se estableció en la montaña. Y en ese pacto la condición era sencilla. Dios le dio a ellos sus mandamientos y con tal de que ellos los cumplieran, entonces Dios se comprometía a ser su Dios y por lo tanto ellos se volvían parte del pueblo de Dios. Regresando a Romanos 11 versos 25 al 30, el verso 26 una vez más, bueno, habla de lo mismo, pero aquí utiliza la palabra Jacob. Jacob es el patriarca, del cual descienden las 12 tribus y por lo tanto todos los israelitas. Y bueno, eso es lo que él estaba leyendo en el otro, que estaban divididos, ahora son en 2 fracciones, uno los judíos o de Judá y los otros de Israel, pero Dios los va a volver a unir. Y concerniente a ese pueblo físico, el verso 28 dice, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, o sea, de los patriarcas. Y hoy en día, bueno, Israel, los israelitas, al igual que los judíos, todos ellos están en su propio mundo, en sus propias cosas. Pero de acuerdo al verso 29 dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero todo se cumple es al tiempo de Dios. Brinco a Juan capítulo 14 verso 6, donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con eso leo Mateo 11 verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Estos versos están diciendo de que si Jesucristo no quiere revelar el Padre a una persona, esa persona no puede conocer al Padre. Y es curioso porque hay inclusive eruditos ateos que entienden que las escrituras hablan del concepto de que hay un Padre al igual que hay un Hijo. Pero no importa qué tanto ellos escudriñen, sin el Espíritu de Dios, ellos no van a poder entender las profundidades de Dios. Y lo mismo sucede con mucho erudito judío. Ahora, Juan 6, verso 44 afirma que para que una persona conozca a Jesucristo, tiene que ser asignado por el Padre. Y de acuerdo a Romanos 8, verso 29, aquellos que Dios está llamando para que se vuelvan a imagen de su Hijo, ellos han sido predestinados. Y eso
Lo aprendemos de Romanos 8, verso 29. Y cuando fueron predestinados, de acuerdo a Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, eso sucedió antes de la fundación del mundo. Lógicamente, estos versos son difíciles para muchas personas aceptar y comprender, ya que pues la narrativa tradicional se enseña que Dios ama a todo el mundo, lo cual es verdad, pero que los que no aceptan a Dios hoy en día están totalmente perdidos. Bajo esa idea, entonces las personas llegan a la falsa idea de que Dios tiene favoritos. Los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, muy bien para ellos, pero el resto aparentemente se van a perder. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que toda la humanidad tenga la oferta de salvación, y eso lo podemos entender a profundidad una vez que guardamos las fiestas del Señor, ya que las fiestas del Eterno nos enseñan los diferentes aspectos del plan de salvación de Dios. Si Dios te llamó en esta era, es un honor muy alto, pero no permita que se te suba a la cabeza. Ten cuidado de pensar que eres mejor que los otros. Sé humilde, acepta la salvación que Cristo te da y sé muy cuidadoso en aprender y poner en práctica la ley de Dios. Y esa misma ley de Dios va a estar en efecto dentro del gobierno de Dios cuando establezca su reino aquí en la tierra. Y si eres triunfador, Jesucristo te va a dar una corona y vas a ser parte del sistema que gobierna el reino de Dios en la tierra. Hoy en día hay un fenómeno que se llama parasocial, y es que por las redes de Facebook e Instagram las personas, constantemente ven a sus influencers favoritos y se sienten muy conectados a sus influencers, cuando en realidad los influencers los desconocen a ellos. De la misma manera, hay personas en el mundo de cristianidad que dicen ser cristianos y que han vivido toda su vida bajo una ética cristiana, como ellos lo argumentan, y predican y oran e inclusive estudian la Biblia. Pero esas mismas personas dicen incoherencias donde afirman que un cristiano no debe memorizarse o no necesita obedecer los mandamientos de Dios, o que automáticamente ellos siguen esos mandamientos sin tener que pensar mucho porque ellos están llenos de amor. Porque eso es algo judío, o eso es algo que se clavó en la cruz, o eso es algo que es irrelevante para la persona que practica amor. Y las intenciones de esas personas por lo general son honestas. Y en la continuación de la Iglesia de Dios no estamos diciendo que ellos están perdidos automáticamente. Lo que estamos diciendo es que Dios no los ha llamado. En esta era Dios está llamando a pocos, y concerniente a los demás Dios los llamará más tarde. Con eso dicho, quiero ser claro que Eclesiastés capítulo 12, verso 13 aplica para cada persona que vive en el planeta. Pero concerniente a la oportunidad de ser resucitado en la primera resurrección y reinar con Cristo, la gran mayoría de la humanidad no fueron escogidos. Porque si Dios los estuviera llamando, entonces les hubiese revelado las mismas cosas que Dios requiere de los verdaderos cristianos. Regreso al libro de las pruebas de que Jesús es el Mesías, escrito por el Dr. Thiel, y como afirmé temprano, alrededor de 90 páginas del libro contrastan profecías que fueron escritas en un libro que existía antes de que Jesucristo apareció en la escena, y después las nuevas escrituras del Nuevo Testamento que corroboran que Jesucristo cumplió esas profecías. Y sabemos que los judíos estudian a profundidad el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es que ellos no pueden entender que Jesucristo es el Mesías? ¿Qué mecanismos existen que les permiten a ellos estar ciegos? Y bueno, hablé de la parte espiritual, pero ¿cuál es la parte académica que los permite que ellos no puedan entender? Los puntos académicos se resumen en 6.
sencillos. Uno, ellos no creen que todas las profecías que Jesús cumplió fueran mesiánicas. Segundo, ellos no creen los relatos que se encuentran en el Evangelio. Ellos piensan que esos fueron modificados. Y estoy hablando del Nuevo Testamento. Muchos de ellos se imaginan que, bueno, alguien leía el Antiguo Testamento y entonces inventaba una historia general que incluía un personaje creado, ficticio, haciendo y cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Claro, no todos pertenecen a ese bando. Hay otros que dicen, bueno, sí aceptamos que ese personaje existió y que cumplió ciertas cosas, pero no cumplió todo. Entonces por eso pues él no puede ser el Mesías. Además, ellos miran la cristiandad tradicional y bueno, ven sea en la Iglesia Católica los diferentes símbolos que tienen y imágenes, al igual que en cristiandad tradicional el hecho de que ellos guarden el día de descanso el domingo y no se habla ni siquiera de los 10 mandamientos, y para ellos eso no tiene sentido. Entonces, de ese punto, correctamente convertirse en cristianos es una traición a Isaías capítulo 8 verso 20. Y la confusión que mucho judío tiene concerniente a ese punto es, bueno, se puede comprender porque inclusive mucha persona que pertenece a cristiandad tradicional también ellos viven bajo confusión. Por un lado, el judío conoce que debe guardar los mandamientos del Señor y eso no es negociable. Ir a una iglesia que guarda el día de descanso todos los domingos y al mismo tiempo ignorando el séptimo día santo de Dios. Y le añaden insulto a la desobediencia con una iglesia que tenga imágenes. Es una traición a una base fundamental que ellos tienen. Por otro lado, la cristiandad tradicional y especialmente en los días que nos encontramos, se habla mucho del concepto de amar al prójimo y ese se define como el objetivo más importante, a tal punto que muchos argumentan que el amar al prójimo, como ellos lo definen, es lo mismo que guardar los 10 mandamientos. Es más, algunos de ellos se dedican al ministerio de caridad. Y el punto es que millones de personas que afirman ser cristianos no saben que Jesucristo está llamando a unos pocos y los está preparando para revivirlos al principio de su reinado de 1000 años con el propósito específico de establecer un reino que es totalmente justo, donde le dará las condiciones correctas para que el resto de la humanidad en números masivos puedan conocer a Dios. Regreso al primer punto, donde, bueno, muchos de ellos no creen que Jesucristo cumplió profecías mesiánicas. El libro dedica las páginas 96 a la página 110 para hablar acerca de ese asunto. Y mucho del debate se centra en Isaías 53. Y leo partes. Empiezo en el verso 3. Despreciado y echado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto que leí se conoce como el siervo sufriente, y hay personas judías que argumentan que la idea del siervo sufriente es un invento del cristianismo, que esta escritura lo que está hablando es del pueblo de Israel, el cual sufre injustamente a manos de otras naciones. Y de un punto de vista académico, cualquier persona podría argumentar que los judíos deberían conocer el Antiguo Testamento mejor que otros grupos. Una característica de la cultura judía es que ellos debaten mucho. Y en algunas situaciones en la historia, algunos rabinos prominentes han escrito comentarios que reflejan la interpretación general de cierta escritura en cierta época. Con eso dicho, entonces viene la pregunta si a través de la historia ellos primero vieron a Isaías 53 como una escritura mesiánica, pero después de como pasó el tiempo ellos cambiaron la manera de ver. Entonces miremos qué dice la historia, si ellos siempre han visto a Isaías 53 como una representación de toda Israel, o si en algún punto en la historia ellos vieron esa escritura como una profecía mesiánica. Con eso en mente presento este texto, el cual no parece estar relacionado, pero dice: en la escuela de Elías enseñó que el mundo durará 6.000 años, 2.000 años en caos, 2.000 años con la Torah, y 2.000 años serán los días del Mesías, y eso es de acuerdo al Talmud 97a. Y en particular es una referencia al Talmud babilónico. Ese Talmud babilónico se escribió entre los años 300 a los años 600 de nuestra era, o sea, después de que Jesucristo había resucitado. Y según el calendario judío, el año actual supuestamente es 5785. Eso significa que la era del Mesías, o sea, los 2000 años que el Talmud atribuye al Mesías, comenzó hace unos 2000 años, o sea que sería como alrededor del año 240 a.C. al año 240 después de Cristo. De acuerdo a ese cálculo, el margen de error es de un par de cientos de años, pero abre la ventana de que el Mesías, de acuerdo al Talmud, que es un documento judío, el Mesías tenía que llegar en la misma época que Jesucristo apareció. En ese mismo libro, en la sección del Sanedrín 98b, hay una discusión extensa. Y fui afortunado que en español encontré esta página judía donde en particular el artículo es exclusivo con esa sección de ese libro. Ahora, es una página judía, por lo tanto trata de refutar que los cristianos están equivocados en utilizar ese texto como prueba. El punto del Sanedrín, el capítulo 98b, es que los rabinos de ese periodo, bueno, ellos tenían muchas controversias y ellos hablaban y discutían, pero ellos escribieron todos sus desacuerdos y hoy podemos leer esos debates que ellos tenían acerca del Mesías. Y recuerde que esto sucedió entre los años 200 a los años 500. Y dentro de las diferentes respuestas que ellos propusieron a la respuesta de cuál era el nombre del Mesías, una de esas es: su nombre es el leproso sabio, como está escrito: ciertamente él llevó nuestras aflicciones y sufrió nuestros dolores. Esa es una acotación directa de Isaías 53, verso 4. Lo curioso es que lo aplicaron al Mesías como una persona o un individuo, no a Israel como un conjunto o una nación. Era una figura específica que los rabinos lo llamaban el erudito leproso, porque cargaba, las enfermedades del pueblo. Y hay que notar que no se trata de un texto en el margen, es una nota principal en la página y ha estado escrito en el Talmud babilónico por más de 1500 años. También es interesante notar un texto fundamental del misticismo judío que se llama el Zohar o Zohar, y de acuerdo a Wikipedia fue divulgado como alrededor de hace 800 años. En ese libro, en la sección 2 de la página 212,
Y antes de leer, quiero aclarar que no estamos formando teología o afirmar si algo es verdadero o falso porque estos textos judíos lo dicen. Pero del punto de vista arqueológico, histórico y académico, el decir que los judíos piensan uniformemente que Isaías 53 no tiene nada que ver con una profecía mesiánica es totalmente incorrecto. En esa página 212 del Zohar dice una parte que donde describe qué es lo que el Mesías hace en el jardín del Edén mientras Israel está en exilio. Y dice que el Mesías entra en la sala del jardín del Edén, llama a la sala de los afligidos, allí convoca a todas las enfermedades, dolores y sufrimientos de Israel, pidiéndoles que se apoderen de él, lo cual lo hacen. Y si no fuera porque él alivia así la carga de Israel, tomándola sobre sí mismo, nadie podría soportar los sufrimientos infligidos a Israel como una expiación por su negligencia de guardar la ley de Dios. El Mesías voluntariamente convoca el sufrimiento de su pueblo y toma sobre sí mismo para que no tengan que soportarlo. Esto es, en cierta manera, lo que se describe en Isaías 53, específicamente los versículos 4 y 5. Claro, en una forma de narración. Y eso tiene sentido, ya que Isaías 52, verso 13, uno de muchos que se ha leído en las sinagogas en todo el mundo por los judíos por muchos siglos, literalmente en toda parte, lo traducen de esta manera o algo similar. He aquí que mi siervo está prosperando, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Y esa traducción es la traducción aceptada inclusive en el mundo antiguo. Entonces, ¿de dónde viene la narrativa de los judíos que enseñan que la imagen de un Mesías sufriente, moribundo y resucitado que carga voluntariamente el pecado de su pueblo, que supuestamente es una imagen inventada por el cristianismo? Y los cristianos no escribieron Isaías 53, ellos tampoco escribieron los Mishras, tampoco escribieron el Zohar. Y en particular Isaías, esos fueron textos escritos por judíos para comunidades de judíos siglos antes de la tradición cristiana. Y los rabinos lo han visto, lo han interpretado de esa manera y lo han escrito y conservado en su biblioteca canónica. Ahora, aquí es importante que mencione el texto masorético, y es que ese fue finalizado por eruditos judíos entre el siglo VI y el siglo X, y de allí es donde se traduce el Antiguo Testamento de todas las Biblias modernas. A menos que tengas una Biblia especial, el Antiguo Testamento de tu Biblia está basado en el texto masorético. Y si el texto masorético es del año 1100, entonces cualquiera podría argumentar que un escriba se hubiese podido haber equivocado y cometer errores, y por lo tanto nuestro Antiguo Testamento puede que tenga errores. Pero en el año 1947, un joven pastor beduino, él buscaba una cabra perdida en los acantilados sobre el Mar Muerto y arrojó una piedra en una cueva para asustar al animal, y lo que escuchó fue que se quebró algo como una losa, y resultó que dentro de la cueva habían varias vasijas de barro y ellas contenían pergaminos. Ese ha sido el mayor hallazgo de manuscritos de la historia en la arqueología moderna, y es lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto. Uno de esos rollos es el catálogo 1QISA-A, y con ese código por tu propia cuenta tú puedes verificar, pero ese rollo corresponde al manuscrito de Isaías más antiguo que jamás se haya encontrado. Y los versículos del capítulo 53 de Isaías son exactamente iguales a la Biblia actual, así que eso no fue un invento de los cristianos. Los pronombres singulares permanecen intactos, cada verso describe a la figura individual que sufre, que es traspasada y que carga con las iniquidades del pueblo.
Todo está allí desde el año 100 a.C., que es cuando se cree que se escribió ese rollo. Entonces, históricamente, ¿de dónde viene la idea de que Isaías 53 se trata de un Israel colectivo y no de un Mesías? La evidencia más física acerca del punto tiene que ver en el año 248 por un padre de la iglesia llamado Orígenes. Y Orígenes tuvo una conversación con un judío y ese fue el que le presentó la interpretación alternativa de Isaías 53. Y Orígenes la desconocía. Y fue tanto que Orígenes la escribió como una novedad, algo que nunca había escuchado. Y lo trataba como un contraargumento utilizado en un debate en contra de él. Y no como una antigua tradición aceptada. Esa es la primera aparición documentada de la interpretación de Isaías 53 como algo colectivo concerniente a Israel. Y es que ni en el Talmud ni en ningún manuscrito antiguo los judíos llegaron a escribir algo semejante a eso. Cuando Orígenes escribió, bueno, eran más de 200 años después de que Jesucristo había resucitado. Y 100 años antes de Orígenes, a Justino Mártir, alrededor del año 150, él escribió un diálogo con un judío llamado Trifón, el cual no negaba que Isaías 53 describía al Mesías. Y ese judío decía que no aceptaba a Jesucristo como la persona describida en Isaías 53 porque murió en una cruz, y argumentaba ese judío que de acuerdo a la ley la cruz era algo maldito. En resumen, la interpretación de Israel colectiva concerniente a Isaías 53 carece de un origen antiguo. No se encuentra en los manuscritos antiguos, no aparece en traducciones antiguas, ni tampoco figura en los primeros debates entre los judeocristianos, y aparece como un contraargumento polémico a mediados del siglo III. En este momento regreso a la lista original de razones por las cuales los judíos no aceptan que Jesucristo es el Mesías. El punto número 2 es que ellos no creen en los relatos del Evangelio como a un documento exacto. Entre las páginas 109 a 114, el Dr. Thiel explica el por qué diferentes judíos no consideran el Nuevo Testamento como un documento correcto. Primero, muchos judíos, ellos no creen en los milagros que Jesucristo hizo. Otros no creen que él pudo haber nacido de una virgen. Es irónico que en el Sanedrín, sección 43a, ellos acusan a Jesucristo de ser un hechicero. Y eso demuestra que de una manera indirecta ellos consideraban que las narrativas o historias de Jesucristo tenían algo místico acerca de ellas, y la enciclopedia judía lo acusaba como mago. Un tercer punto que muchos judíos toman como objeción es el que ellos no creen que Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas. La gran mayoría de personas que dicen ser cristianas no van a entender este contraargumento o lo van a apreciar, porque ellos ignoran la gran mayoría de profecías en el Antiguo Testamento. Si una persona se sienta a leer Isaías capítulo 1 y capítulo 2, no más comenzando con esos dos capítulos, lo que se encuentra allí no encaja con la narrativa cristiana, porque la narrativa de la cristiandad tradicional es que los que se salvan se van para el cielo y el resto del planeta, es destruido por fuego. Y sin ir a profundidad, voy a leer 3 versos en Isaías capítulo 2. Acontecerá en los posteros de los tiempos, obviamente esto es para el futuro, que será confirmado en el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y pregunto, si el mundo es destruido y la humanidad es exterminada, entonces ¿qué naciones van a haber para correr hacia el monte del Eterno?
Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y yo he escuchado el argumento que mucha gente dice: bueno, es que hay cosas que son profundas y que el Señor nos las va a explicar cuando nosotros lleguemos al cielo. Y Jesucristo bien claramente dijo en Mateo capítulo 5 que los mansos recibirán el planeta. En Daniel capítulo 2 la visión tiene que ver es con que Dios va a reemplazar los reinos humanos con un reino que va a durar para siempre. Y por eso Apocalipsis 11 verso 15 afirma que los reinos del mundo pasan a ser parte de nuestro Señor y Jesucristo, los cuales los reinarán por los siglos de los siglos. Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra y bueno, de eso se trata las buenas nuevas. Los judíos que entienden esa parte de la profecía, ellos miran al Jesucristo que murió en la cruz y no cumplió esas cosas, entonces ellos dicen: no, o sea, ese no es el Mesías que estábamos esperando. Y la narrativa que la gran mayoría de cristianidad profesa no tiene nada que ver y no encaja con las profecías del Antiguo Testamento. En resumen, el libro escrito por el Dr. Tío concerniente a las pruebas de que Jesús es el Mesías, bueno, para las personas que están dispuestas a escuchar, da un razonamiento muy coherente. Y quiero aclarar que yo toqué el libro de una manera muy por encima, pero es importante entender cosas básicas, bueno, primero para ayudarnos en nuestra fe, pero también para aquellas personas que sinceramente quieren saber. Bueno, estudiando el libro nos da la habilidad de poder comunicarles y responderles preguntas a ciertas personas que tengan preguntas. Es claro que Dios es el que da el entendimiento. Si Él no les da su espíritu para revelarles su verdad, pues entonces la persona no va a poder ver y lo más probable es que ni siquiera se interese. Pero la escritura es bien clara que nosotros siempre debemos estar preparados para dar defensa del por qué nuestra fe. Y eso incluye el poder argumentar el por qué es que creemos que Jesucristo es el Mesías. Hasta aquí este corto mensaje. Gracias por su tiempo.